Bienvenidos a Cetocast. Aquí no enseñamos medicina. La vivimos, la pensamos y la cuestionamos. Hola y bienvenidos a la segunda parte de este Cetocast. Recuerden que me acompaña Roxana Villaseñor. Hola, Azul. Hola de nuevo. Ya sé, hola. Y en el episodio pasado hablamos de las causas, los riesgos y el contexto del embarazo infantil. Hoy queremos ir más allá, es lo de qué pasa después, cómo se vive, qué apoyos existen y qué hace falta cambiar como sociedad. Pero antes de eso tenemos dos casos que nos quedamos un poco picados, que era de Mainumbi. Y si no me equivoco, perdóname, y Paulina, ¿verdad? Sí, así es. Ok, ¿qué te parece si empezamos con esos dos casos ya para ir refrescando lo que teníamos pendiente? Sí. Mira, Azul, los casos de Mainumbi en Paraguay y de Paulina Ramírez Jacinto en el Estado mexicano es lo que dentro del derecho y bueno, también en otras ciencias podemos denominar como casos paradigmáticos. ¿Por qué? Bueno, particularmente frente al mundo jurídico, porque nos van a mostrar cómo por acciones o por omisiones los estados a través de sus agentes estatales, es decir, en los cuales se delegan ciertas responsabilidades y facultades, personas como tal, ¿no? Transgreden derechos humanos. En este caso de dos niñas, te mencionaba Mainumbi en Paraguay y Paulina Ramírez Jacinto, que lo que nos revelan estos dos casos son fallas estructurales de un sistema que no solo es jurídico, sino también social y cultural. Porque bueno, ¿qué comparten ellas? Primero, ser niñas. Claro. En temporalidades y espacialidades completamente distintas, diversas, pero comparten el ser niñas. Posteriormente comparten el haber sido víctimas de agresiones sexuales y desafortunadamente, aunque generalmente no se nos permite dar calificativos en este tipo de situaciones, sobre todo en las cuestiones científicas, pues sí hay que decirlo con todas sus letras, por estas acciones o omisiones por parte del Estado, tanto Mainumbi como Paulina Ramírez Jacinto terminan ejerciendo una maternidad al haberles impedido el Estado, cada uno de sus respectivos, el acceso a la interrupción legal del embarazo o al aborto, ¿no? Y esto es importante cuando tú dices qué viene, qué pasa. Pues viene un cambio en el proyecto de vida de las niñas, ¿no? Viene el que su derecho, por ejemplo, a la educación es coartado. Generalmente, si bien aquí estamos hablando de Mainumbi y de Paulina, pues recordemos que por eso son estos dos casos paradigmáticos en una muestra de muchísimos otros que ocurren no solo en América Latina, también en otros espacios del mundo. Sin embargo, esta parte se coarta su derecho a la educación porque la tendencia es que deserten, porque aquí hay que imaginarnos, ¿no?, esta cuestión donde ellas se colocan en otra situación de vulnerabilidad aparte de ser niñas, que es el ahora van a ser madres a una corta edad. Claro. Y acá hay que decirlo con todas sus letras, hay que ir erradicando estos discursos donde erróneamente se dice, bueno, es que ellas se los buscaron o es que ellas andaban no, recordemos que son producto de una violación, porque a lo que nos referíamos en el episodio pasado era la cuestión de la edad, ¿no? Y el tema de la violación sexual desde una perspectiva completamente física. Entonces Mainumbi y Paulina representan por lo acontecido a su alrededor cómo los agentes del Estado infundan incluso miedo y temores hacia sus personas, hacia la de sus familiares, para que precisamente no interrumpan el embarazo. Y esto te habla de cómo entonces el Estado también ejecuta esas acciones y esas omisiones en detrimento de la dignidad de las niñas. Y pues aparte que esto va a tener un coste, no solo en ese momento, toda la vida. Claro, que siento que como en parte de eso luego va el qué pasa por la mente de la niña cuando pues se entera, ¿no?, de que está embarazada. O sea, siento que va también un poco, ¿no crees? Mira, acá estos dos casos llegan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, no voy a entrar ahí en detalles de cómo funciona, eso probablemente después lo podamos hablar, pero bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene obviamente sus equipos de expertos que pueden determinar cuál ha sido el impacto o el daño para la vida, no solo de estas niñas, sino los múltiples casos que llegan a ellos.
no obstante con contar con algunos otros dictámenes periciales por parte de quienes presentan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y precisamente en estos dos casos, muy particularmente en el de Mainumby, pues se hablaba del posible impacto psicológico y emocional que podría traer aparejado aunado a lo físico, porque recordemos que al final del día el ser humano es un ente biopsicosocial, ¿no? Claro. Estamos interconectados en esas áreas, forman parte de nosotros, y si hay una afectación desde la perspectiva psicológica y emocional y física, pues esto se convierte en un efecto bola de nieve, ¿no? Donde sin duda alguna, independientemente que ya es muy relevante el trauma que puede sufrir por una violación una niña, pues ahora vendrá la parte biológica. Yo te comentaba en la sesión anterior que, por ejemplo, la vida de ambas, de Paulina y de Mainumby, pues por su edad corría muchísimo más riesgo de ser perdida, ¿no? O sea, de fallecer durante el embarazo, en el parto o en el puerperio. Recordemos cuántos años tenían. Sí, mira, Mainumby tenía 10 años. Ajá, y Paulina andaba también entre los 10 y los 11 años. Sí, o sea, sí son niñas. Claramente son niñas, y era lo que decíamos también en el episodio pasado, es su cuerpo todavía ni siquiera está en desarrollo, a lo mejor todavía ni siquiera entra en su periodo. Recordemos que pues sí, cada cuerpo es diferente, entonces imagínate, para una niña, sí, pues sí, claramente es un embarazo riesgoso, ni siquiera debería de pasar. Bueno, sí, aquí hay que tener presente que probablemente sí ya habían iniciado su periodo, porque acuérdate que mencionábamos esta parte donde entonces son fértiles, ¿no? Okay, bueno, pero sí, independientemente de eso, luego tenemos esa concepción de que una niña, por tener su menstruación, ya es mujer. Claro. Esa es una construcción, es un constructo sociocultural que tenemos, porque al final del día, dentro de esta etapa, la niña sigue estando en un desarrollo. Claro. Entonces, pues es más que evidente que no va a contar con las habilidades, con las capacidades y con la cuestión biológica para poder ser madre. Y aquí es bien importante mencionar que cómo fue que los agentes estatales se pronunciaron. Fue, por ejemplo, en el caso de Mainumby, ella estuvo internada contra su voluntad y la de su mamá en el Hospital Reina Sofía. Y en el caso de Paulina, ella fue incluso visitada, porque esto fue en Baja California, fue incluso visitada por las autoridades gubernamentales y la esposa de en ese entonces el gobernador del estado, para convencerles de que no llevaran a cabo la interrupción legal del embarazo. ¿No? Entonces, claro, eso te habla, eso es lo grave viendo ya con de estos casos. Con los riesgos, vaya. Exactamente, y esto te habla de cómo en el Estado y quienes son sus representantes, pues, lo voy a decir así con todas sus letras, a veces partiendo de visiones religiosas, culturales y sociales, impiden el acceso a los derechos, en este caso para dos niñas que habían sido transgredidas en su libertad sexual, en sus derechos reproductivos y sexuales, y las colocan, como mencionábamos la sesión pasada, en esta vulnerabilidad doble por ser niñas y ahora por estar embarazadas y por ser madres. Exacto. También vámonos un poco al tema de cuando ya son madres, o bueno, en esta etapa, creo que ya habíamos empezado un poco a hablar de esto, pero es de qué pasa con la educación de estas niñas, o sea, qué sucede, qué pasa, o sea, ¿pueden volver a incorporarse o ya es como de, ¿sabes qué? Dedicarse completamente al hijo? Porque luego pasa mucho, y creo que esto ya es más como pensamientos de, creo que gente mayor, de que no, es que ahora te tienes que encargar de tu bebé, vaya. Claro. Mira, acá en el tema de la maternidad infantil se atraviesan muchas cuestiones de mentalidades, claro, que tienen que ver, sí, con las generaciones, que tienen que ver con la cultura. Esto que tú acabas de mencionar, pues primero hay que ver que la maternidad ahorita está como en dos extremos. Primero, quien de manera autónoma y con todo el conocimiento puede decidir ser madre, pero acuérdense que la maternidad necesita condiciones de materialización. Una niña, y en estas condiciones de las cuales hemos venido hablando, no va a tener esas condiciones para poder ejercer la maternidad con todo lo que esta otra persona sí. ¿Te acuerdas que hemos venido mencionando que hay que hacer conciencia de género, conciencia de clase? Sí. Y en este caso conciencia de edad, ¿no? Y estos discursos acerca de la maternidad que tú bien mencionaste, sobre todo de generaciones un poco más arriba que nosotros, están
están muy marcadas a no importa que un niño o una niña sea producto de una violación, termina siendo una bendición, porque entonces lo llevamos al espacio religioso, ¿no? Cuando no se está pensando en que ya hay una vida y yo quiero hacer una aclaración porque luego esto suele confundirse. No es que yo esté pugnando por el aborto o por la interrupción legal del embarazo. La educación sexual, en términos sí de reproducción, ¿no? Nos habla primero de prevenir un embarazo, nos habla de conocer el cuerpo, nos habla de conocer enfermedades e infecciones de transmisión sexual, y que ya en casos como estos graves de violación, pues entonces sí se pueda llegar al aborto, a la interrupción legal del embarazo. Lo que busca la educación sexual integral, que es donde se atraviesan estas mentalidades que tú mencionas, es precisamente ir en contra de todos estos derechos, cuando lo que dice, ¿no?, esta educación sexual integral es que preferentemente las mujeres y los hombres inicien su vida sexual lo más lejano posible en cuestión de edad, y obviamente que lo hagan de una manera informada y segura. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de qué pasa con las niñas, pues sí, generalmente se interrumpe su acceso a la educación, porque aunque esté garantizado en la normatividad constitucional y en las leyes generales y en las leyes estatales, lo cierto es que en la práctica no, las condiciones, por eso hablaba de la materialidad, la cuestión de la materialización, van a ser sumamente difíciles. Acudir a la escuela, ¿y quién te va a cuidar a tu hijo? ¿No? Generalmente vienen a desertar, y esto genera que en el espacio laboral también las condiciones sean muchísimo más precarizadas. Justo iba a eso de que, por ejemplo, es más difícil poder llegar a pues sí, como tiene impacto más bien en su futuro económico. Sí, de hecho, mira, esto es bien importante de rescatar, porque el mismo sistema interamericano de derechos humanos, no necesariamente en casos de embarazo y maternidad infantil, pero dice que cuando las personas, en este caso, que tienen que ver con el acceso a la justicia, tengan un caso donde se tenga que ver con niños, niños y adolescentes, tienen que vislumbrar el impacto de una decisión a corto, mediano y largo plazo. Es todo un poco respuesta a tu pregunta, porque sin duda alguna, este tipo de decisiones que no fueron por parte de personas juzgadoras, sino de otros agentes estatales, pero que al final del día el resultado fueron maternidades forzadas, claro que interrumpieron un proyecto de vida en contra de, en este caso, de Mayumbi y de Paulina. Y esto nos va a hablar de que a futuro la situación en un mercado donde te piden experiencia, donde preferentemente debes de tener estudios, ¿no?, de medio superior, etcétera, pues te van a implicar una desventaja frente a otras personas que probablemente sí las tengan. Entonces eso posiciona, yo lo digo, creo que lo mencioné en el espacio pasado, uso mucho un concepto, un término, que es que posiciona particularmente en este tipo de poblaciones a las niñas o a las mujeres como víctimas permanentes de un sistema que ellas no eligieron. Exacto. Ese es el tema. Y muy particularmente con las infancias, eso es gravísimo, porque están dependiendo de adultos, que eso se convierte en algo que se llama adultocentrismo, adultos que deciden por ellos. Bueno, por ellas. Exactamente, por ellas, sin rescatar que al final del día son vidas completamente independientes. Y que si su desarrollo fuera el óptimo, si no hubiera acontecido un embarazo y una maternidad, su proyecto de vida hubiera sido completamente distinto. Y ahorita ya en 2026, o bueno, lo que va del año y a lo mejor el año pasado, ¿existen ya programas en donde ayuden a las niñas, más que nada, a poder seguir con sus estudios, su trabajo, etcétera? Mira, hay políticas públicas, sin duda alguna, para poder dar continuidad y que el proyecto de vida de las niñas sea el menos impactado. Sin embargo, no siempre tienen efectividad en la práctica, porque esto depende de varias cuestiones. Presupuesto, sin duda alguna, que sean colocadas estas problemáticas en el centro de las políticas públicas. Posteriormente requieren recurso, pero no me refiero al económico, que era lo que hablaba del presupuesto, sino recurso material y recursos humanos. Y existía la Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, pero ahí el mismo nombre te da un enfoque, el embarazo en adolescentes. Y las niñas pues eran como un agregado más, porque recordemos que yo te mencionaba el episodio pasado, en adolescentes la causa principal, no exclusiva del embarazo, es la vida, el inicio de una vida sexual temprana y desinformada. Y en el caso de las niñas es por violación.
violación. Entonces, si las causas son completamente distintas, se deben de abordar las problemáticas de manera completamente distintas. La ENAPEA, esta política pública, pues pone a las niñas dentro de estas adolescentes cuando son poblaciones completamente diferenciadas, con causas completamente diferenciadas. Sí, exacto. Y, por ejemplo, también en el tema de, porque estamos hablando como tal, es el embarazo infantil, que se vuelve más en sentido de, pues, si llega a ser una violación. ¿Qué pasa con, ahora sí que el hombre, vaya, o sea, se puede llegar a hacer justicia? ¿Qué se llega a ser en estos casos? ¿Qué acontece si se llega a ser responsable, si no se llega a ser responsable? ¿Qué es lo que sucede? Hay una, pues sí, vaya, una justicia, pues. Mira, pues sí, parece que sí. Sí, esto tiene que ver obviamente con la cultura de la denuncia. Yo te mencionaba algo que acontecía, bueno, no me acuerdo si fue aquí, bueno, perdón, Bueno, igual, pero a veces se me escapa, ¿no? comentario. Bueno, yo te decía que hay espacios donde todavía se pugna, incluso porque no se denuncie a las personas que cometen este tipo de delitos, a los hombres, porque pues aquí no hay de otra, tiene que ser un hombre, Claro. al hombre que comete este tipo de delitos. Y muchas veces los discursos van aparejados de, por ejemplo, en espacios de pueblos indígenas, no quiero estigmatizar para nada, solo Sí, estoy poniendo de ejemplo, o de comunidades rurales donde se dice, bueno, pero es que este hombre suele ser el padre de la niña o el padrastro y por consecuencia hay una dependencia económica, mejor no lo denuncien porque de qué va a vivir toda esa familia. Claro. Sí. Esto es, o sea, Va va mucho de completamente en estigmas contra también, de ¿no? derechos. Entonces, para poder llegar a esto que tú mencionas, Azul, de la justicia, necesitamos primero tener la cultura de la denuncia. Que no importa, yo mencioné el padre, puede ser el tío, puede ser el primo, porque aquí está comprobado que la mayoría de los agresores sexuales, ahí sí no solo de niñas, de niños y de adolescentes, es las personas más cercanas que suelen ser los familiares y posteriormente vecinos o parte de la comunidad, pero primero son los familiares. Y luego también esto queda encerrado dentro de este ámbito privado, donde con tal, en muchas ocasiones, de no destrozar, por así llamar, una familia o romper ese núcleo familiar o querer ocultar Claro. algo tan grave, no denuncias. Cuando aquí lo correcto es eso, porque si no estarías revictimizando a la niña, ¿no? Entonces, para Bueno, poder llegar a la perdóname. justicia, Sí. primero la cultura de la denuncia. Sí, oye, perdóname que te interrumpa, creo que también, y volvemos como al tema pasado que yo traía ahí, como que lo de que era lo de, por ejemplo, de antes, las familias antes de que era la niña de 14 y el señor de 60. Que hasta se romantizaba que se la robaban, Ajá, sí, justo, que era lo que decíamos, es como, Sí. ya no sé tan normal, pero realmente poniéndole en un, o sea, sí, o sea, platicándolo bien, llega a ser, pues sí, una violación y es un robo al final de cuentas, o sea. ¿no? Y aquí es bien importante esto que mencionas de la justicia, porque en nuestra Constitución Política, el artículo 19, considera como la violación, particularmente en contra de niñas, niños y adolescentes, o el abuso sexual infantil, como un delito que merece prisión preventiva oficiosa. Entonces aquí la persona a la cual se le impute este delito sin que todavía sea responsable, porque estamos hablando de una etapa previa, tendría que pasar el procedimiento bajo esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Y luego se viene y se discute esto con también estándares interamericanos de acceso a la justicia, pero bueno, aquí tendríamos que ponderar también el tema de los derechos de las niñas y particularmente de las niñas, pero de niños y adolescentes frente al abuso sexual infantil, ¿no? O a la violación sexual. Entonces, en ese sentido, pues hay que atravesar todo un procedimiento penal para poder establecer una responsabilidad plena y precisamente al ser comprobado eso a través del derecho probatorio, pues que la persona, si es responsable, pueda estar en prisión, que yo no estoy diciendo que sea el ideal, pero eso es lo que actualmente tenemos, un sistema mayormente punitivista frente a la falta de políticas públicas para prevenir este tipo de situaciones, o deja de ello, que en el caso de si existir las políticas públicas no son completamente efectivas. Claro. Y volviendo un poco también como al impacto como emocional, por decir así, ¿cómo cambia su identidad de niña a madre de una forma tan abrupta? Fíjate que este es un tema que es muy importante, bueno todo, pero es muy importante, claro, porque sin duda alguna se pasa de ser, en el imaginario social y de los adultos se pasa de ser niña a ser madre. Sin embargo, yo por ahí tengo un artículo que habla de esto en un libro y se llama Sin saberes feministas no hay derechos
humanos. Y en este artículo yo hablo de esta categoría, niña-madre y madre-niña. Lo hago con base en una autora que se conoce como Marcela. Ella es Marcela Lagarde, es una antropóloga de corte feminista. Y nos empieza a mencionar cómo la niña va a pasar a ser madre a través de todo el ejercicio de la maternidad, cuidados, responsabilidades, el coste económico, toda esta situación. Y precisamente tú mencionaste una palabra muy particular, su identidad va a ser completamente distinta. Se va a ir reconfigurando para poder responder a las exigencias de una maternidad y de una sociedad que ahora le pide que renuncie a ser niña para que sea completamente mujer en el sentido que nosotros lo tenemos elaborado. Y yo después hablo hago esta reversión de esta categoría porque, Marcela Lagarde lo aborda como madre-niña y yo lo menciono como niña-madre porque creo que se debe de seguir posicionando en el centro, que no obstante ella es una madre biológicamente, sigue siendo una niña, claro. Sigue estando en una etapa de desarrollo donde ella necesita cuidados. Sí, claro, necesita, se sigue descubriendo también, quieres o no, a sí misma. Claro. Exactamente, y necesita cuidados por parte de los adultos, porque está en una etapa de desarrollo. Y me gusta mucho esta parte porque yo menciono que es una paradoja. Es una paradoja donde la niña, que es sujeta titular del derecho a los cuidados, se convierte en la que debe de proveer cuidados al probable resultado de un trauma como lo es un hijo. Y yo sé que esto puede sonar súper cruel, pero es que hay que ver las cosas como lo son. Si es resultado de una violación, pues obviamente ahí viene algo de lo que tú me decías, una de las consecuencias es que esto sea un trauma, donde incluso se arrastra un estrés postraumático, donde no precisamente se va a ver a esa niña o a ese niño, el producto de, con amor. Exacto. A lo mejor ya me podré estar yendo, pero ya tú me corregirás. Ajá. O así. Pasa que, por ejemplo, en lo que son las violaciones, y de que sí, por X o Y, ahorita lo que decíamos de que no permite que haya interrupción del embarazo, que hasta llegan a odiar a los niños, ¿no? O sea, por ese mismo trauma, ¿no? O sea, porque llega a ser muy impactante. Mira, no sé si necesariamente como odio el sentimiento, pero un rechazo, tiene un impacto, exactamente, un rechazo, porque pues es algo que de inicio ellas no querían. Claro. Y que en algunos casos, incluso estando permitido por los códigos penales, o sea, que no existe la punibilidad, por las acciones o omisiones, aún así ellas no acceden al aborto o a la interrupción legal, ¿no? Entonces imagínate atravesar toda una etapa de gestación, todo el embarazo, que en nuestro imaginario también lo tenemos conformado como una de las etapas más bellas de la mujer. Claro. Cuando creo que muchas mujeres pueden decir, no es cierto. Sí, no, también, no es también así. eso, o sea, por ejemplo, mi hermana también, 2 embarazos y es de que no, o sea, ella ya tiene ahorita 30 años más bien, pero cuando tuvo a mi sobrino tenía 26, 27, entonces sí me imagino como, sí, pues es un proceso, entonces imagínatelo, a una niña. Claro, porque romantizamos la maternidad, claro, ¿no? Y fíjate que yo aquí menciono que este es uno de los mandatos más perversos del sistema sexo-género vinculado con el sistema jurídico, porque le pides a una niña que ame al producto de una violación. O sea, a mí eso se me hace cruel, sumamente cruel, claro, porque aparte de que estás interrumpiendo todas sus posibilidades o coartándolas de manera definitiva, le pides que dé amor. Y por eso me refería a los cuidados, Azul, porque los cuidados son todas las actividades que sostienen a la vida. Cosas tan básicas como lavar, planchar, lavar los trastes, ir a hacer el súper, todas las actividades. Hacer de comer, vaya, también, todo eso, hacer de comer, todo eso, ahora pónselo a una niña, para ella misma, pero también para un hijo. Claro. A mí eso se me hace sumamente cruel porque el cuidado también implica amor, también implica dar, a veces hasta más allá de lo que no tienes. Porque en este sentido, donde en México vivimos una sociedad caracterizada por paternidades ausentes, pues entonces son las madres las que, no me gusta decir que cubren el papel del hombre, no, es completamente diferenciado y porque creo que merecen su propio reconocimiento. Sin embargo, están sacando adelante a sus hijos. Ahora súmale en este caso en particular la violación y la edad. Sí, claro. Se hace más difícil. Claramente. Y se habla de lo suficiente de la salud mental en estos casos, hablamos si empieza un rechazo y es más un trauma, pero su salud mental también se vuelve más afectado, ¿no? Sí, y yo creo que ahí hay que
trabajar todavía en los sistemas de salud, sobre todo públicos, ¿no? Para poder dar la contención y la atención necesaria, para poder tener primero el personal, las formas, para poder explicarle a la niña pues la situación por la cual atravesó, pero muy particularmente recordar que hay normas oficiales mexicanas en este caso, que en la situación de violación, mientras que no sean menores de 12 años, las niñas, aunque no suene difícil, pueden decidir interrumpir el embarazo. Claro. Entonces, porque es su derecho, no estamos hablando de, yo te lo estoy concediendo, es su derecho, ¿no? Y entonces eso implica hablar de sensibilidad en los sistemas de salud públicos y conocimiento del sistema jurídico también. ¿Tú por qué crees también de que, por qué estos casos, además de que los dejamos, por decir así, bueno, sí, más que nada como dejar ir, ¿por qué no se castigan? Volvemos a lo mismo, siento que algunas veces lo vemos tan normal, o es como de, pues ya, pasó, cuando, ¿por qué no se llega a castigar? Mira, creo que en algunos casos es lo que te mencionaba, no se denuncia. No se denuncia. En otros se tiene normalizada la violencia, por ejemplo, lo que yo te mencionaba de pueblos indígenas, comunidades rurales, pero acá tenemos otro escenario que a veces no contemplamos. También en las clases altas también se da y se oculta. Se dan estas prácticas donde en muchas ocasiones, así lo voy a decir, se manda a la niña o al adolescente supuestamente a estudiar a otro país, y ese hijo incluso es dado en adopción o registrado bajo los apellidos de los abuelos o algo así, cuando todavía la mamá muy tuvo un posible hijo en el registro civil. Ahora ya es un poco más complicado porque hay mucho control en relación con los registros de nacimiento. Sin embargo, ahí tenemos esos subregistros, ¿no? Las cifras que no identificamos, y esa puede ser una de las tantas razones por las cuales no siempre hay justicia. Y en otro lado, pues sí, tiene que ver con un tema de cultura y de prácticas institucionales, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que esto es un tema muy importante, pero ¿qué tan importante debería de ser como, o bueno, más bien, ¿a qué edad tú crees que sería buena edad para los niños? O sea, por ejemplo, estamos hablando de embarazo infantil, entonces, ¿a qué edad se tendrían que ver estos temas para concientizar? Qué pregunta tan difícil. Esta es una pregunta sumamente difícil porque creo que corresponde más desde una perspectiva inter y multidisciplinaria, ¿no? Una serie de profesionales que tienen que ver con la psicología, con la pedagogía, con la educación, la cuestión educativa, claro, sin duda alguna el espacio jurídico, porque no todos los niños se van desarrollando de la misma manera, tiene que ver con aparte, creo que también tiene que ver mucho, por ejemplo, en las localidades, pues de que luego no tienes este tipo de... Sí, que sus conocimientos y el acceso a ciertas informaciones son completamente variados, pero vamos a posicionarlos a todos en la escuela. A ver, que la primera información debe de venir de casa. Eso sí. Porque luego tenemos este discurso de con los niños no, sí, en cuanto a que el sistema educativo no hable de temas sexuales y reproductivos. Sí, pero ¿tú qué estás haciendo en casa entonces para prevenir? Por lo que yo mencionaba, la educación sexual integral lo que busca es la prevención, preferentemente. Entonces, como tú en casa, como mamá, como papá, como cuidador o como sistema familiar, rescatas estas temáticas para irlas introduciendo paulatinamente en las niñas y en los niños. Y esto tiene que ver muchísimo hasta con el lenguaje que utilizamos para nombrar las partes del cuerpo. De hecho, ¿no? O sea, podemos decirles de 1000 cosas, menos cómo se llaman. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que le dices así, no? O sea, exactamente. Sí, justo eso es, yo también siempre lo he pensado de que dile cómo es a las partes, o sea... Sí, porque es primero parte de nosotros, es algo normal, eso es lo normal, ¿no? Justo. Y porque incluso entonces cuando una niña o un niño es agredido sexualmente, sabe cómo nombrarlo. Exacto. Y podemos partir de que está diciendo, primero creerles, ¿no? De que está diciendo completamente la verdad, que un niño no tendría por qué inventarse este tipo de situaciones, y al darle el nombre a las partes del cuerpo como son, pues entonces damos menos pie o menos paso a creer que es algo que se está imaginando, ¿no? Exacto. Que si le pone el nombre a una parte del cuerpo como un ave o como no me preguntes cualquier otra cosa, claro, ¿no? En lugar de nombrar, pues va a nombrar como tal vulva, vagina, pene, todo. lo que claro, debe de ser, obvio. ¿no? Entonces, no, o luego de que no, ese, no, o sea, las cosas como son, es nuestra parte del cuerpo. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, yo considero que este tema de la prevención es lo más importante, que empieza desde casa y se continúa en el sistema educativo.
Y entonces ahí sí, si bien ahora muchos padres revisan los libros de texto y todo eso, bueno, entonces si tú no quieres que esto salga de la escuela, ¿tú cómo lo rescatas dentro de tu casa? Ay, Roxana, qué padrísimo. Me está Son gustando temas esta muy plática, largos. sí, pero me gusta esto. La verdad es que yo creo que hasta aquí vamos a dejar el programa. ya nos fuimos lejos. Me encantaría seguir, pero ojalá que podamos tener otra plática, tenerte otra vez, porque la verdad es que las pláticas contigo son muy interesantes. Me encanta cómo nos vamos desenvolviendo y así sacando todo. Gracias, Y- a mí contigo. Y por último, un mensajito que le quieras dejar pues a todos los que nos están viendo sobre este tema. Mira, creo que es replantearnos estas cuestiones de la educación sexual integral en macro, ¿no? Y sin duda alguna, si atendemos a que el próximo 30 de abril es día no solo del niño, sino de la niña, ¿no? Vamos a decir, de las niñeces o de las infancias, creerles, a las niñas y a los niños, creerles, porque sus testimonios, sus palabras son sumamente valiosas e incluso a veces muchísimo más maduras, muchísimo más conscientes que las de las y los adultos, porque nosotros ya trascendimos esa etapa donde todo lo vemos ahora todo más complicado, pero ellos al verlo tan sencillo no necesitan irrumpir en tanto, entonces Sí, te lo exacto. dicen directo como es. Entonces yo creo que eso, atesorar la inocencia de las niñas, los niños y los adolescentes y tener en cuenta que tenemos niñeces e infancias que provienen de diversos contextos y en el mismo sentido hay que tratarles de una manera distinta también. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias por venir aquí. Espero les haya gustado mucho este capítulo, que estuvo muy interesante. Pues nada, muchas gracias por ver la parte 2 de embarazos y maternidad infantil. Bienvenidos a Cetocast. Aquí no enseñamos medicina. La vivimos, la pensamos y la cuestionamos.